Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de un bug bastante extraño que ha aparecido en iOS 18.4 y que está haciendo que aplicaciones eliminadas hace años vuelvan a aparecer en el iPhone de algunos usuarios. También os contaremos qué pequeños cambios han llegado con la primera beta de iOS 18.5 y por qué esta actualización puede quedarse un poco descafeinada. Comentaremos el impacto que están teniendo los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump en la cadena de producción de Apple y cómo ha reaccionado la bolsa ante esta medida. Además, os adelantaremos más detalles del rediseño que podría traer iOS 19 con un nuevo enfoque mucho más coherente entre dispositivos y un efecto de cristal inspirado en visionOS. Hablaremos también de un rumor sobre los modelos de iPhone que podrían quedarse fuera de iOS 19 y de los posibles cambios en la lista de iPads compatibles. En cuanto al apartado de salud, os contaremos en qué está trabajando Apple con inteligencia artificial y por qué este nuevo proyecto podría marcar un antes y un después. Y para cerrar, os hablaremos de los nuevos iPad Pro con chip M5 que Apple está probando internamente y que podrían llegar al mercado antes de que acabe el año. Antes de arrancar con todas las noticias de esta semana, dejadme que os cuente algo que os puede venir genial si vais a viajar pronto, ahora que se acerca la Semana Santa. ¿Sabéis de esa sensación de aterrizar en otro país y darte cuenta de que no tienes internet para pedir un Uber, mirar Google Maps o simplemente, yo que sé, avisar a tu familia de que habéis llegado bien? Bueno, yo conozco a más de uno que le ha pasado y no es nada divertido. Pero para eso existe Saily, que es una app súper sencilla con la que vais a poder comprar planes de datos antes de viajar, instalar la eSIM digital en vuestro iPhone o Android y tener internet desde el primer minuto al aterrizar. Por supuesto, sin los líos del roaming, sin tarjetas SIM físicas raras ni precios tampoco abusivos. Saily funciona en más de 200 países y tiene planes flexibles que se adaptan a lo que necesitéis. Y mirad, os enseño cómo se usa mi cupón. Abrís la app de Saily, vais a añadir datos y elegís el destino y el plan que queréis. Pulsáis donde pone tienes un cupón y ahí escribís el cupón manzana. Veréis que al instante se os aplica un 15% de descuento que es exclusivo por parte nuestra. Así que ya sabéis, si vais a viajar pronto, descargad la app de Saily y usad el código manzana al pagar para ahorraros en vuestro plan de datos. También podéis entrar directamente con el link que os dejo aquí en la descripción, que es saily.com/manzana. Ahora sí, comenzamos nuestro repaso a la actualidad de esta semana hablando de iOS, porque como bien sabéis, Apple liberó este lunes iOS 18.4 para todo el mundo y precisamente hicimos un vídeo súper detallado comentando cada una de sus novedades. Pero ojo, porque parece que esta versión también ha llegado con un bug bastante curioso, por no decir un poco fantasmal. Y es que algunos usuarios han empezado a notar que tras actualizar les han reaparecido apps que llevaban meses o incluso años borradas de su iPhone. Por ahora no se sabe exactamente qué está provocando este fallo ni cuántos usuarios están afectados, pero está claro que no está ocurriendo a todo el mundo. Quizás tenga que ver con el modelo del iPhone o incluso con la región en la que estemos. La solución por ahora es volver a borrar manualmente estas apps resucitadas y esperar a que Apple diga algo o saque una actualización que lo solucione. Decidme en los comentarios si a vosotros os ha pasado. Me entra curiosidad. Seguimos hablando de iOS porque junto con las versiones .4 de sus sistemas operativos, también esta semana Apple ha liberado para desarrolladores la primera beta de iOS 18.5 y del resto de sus sistemas operativos. El miércoles también publiqué un vídeo en el que, ya os comenté que no tiene prácticamente nada relevante. No obstante, horas después de publicarlo sí que detecté dos cambios muy sutiles y aunque, sean detalles pequeños, merece la pena comentarlos. El primero está en la aplicación de Mail. Ahora si pulsáis en los tres puntitos de la esquina superior derecha, podréis activar o desactivar las fotos de los contactos y también quitar la agrupación por remitente. Estas opciones ya estaban en iOS 18.4, pero es cierto que estaban bastante escondidas en los ajustes del sistema, así que ahora es más cómodo si queréis dejar la app con una apariencia más parecida a la que teníamos antes de iOS 18. Y el segundo cambio está en la parte de Apple Care. Dentro de Ajustes, General, Apple Care y Garantía, ahora aparece un nuevo banner con el logo de Apple Care y un acceso directo a toda la información de vuestro plan, incluyendo la opción de gestionarlo directamente si tenéis un plan que se renueva e incluso si vais a vuestra cuenta de Apple y pulsáis sobre alguno de vuestros dispositivos, también os aparecerá esta nueva sección de Apple Care con todos los detalles. Como veis, son mejoras muy sutiles. Ya sabéis que iOS 18.5 era la versión en la que llegaría esa nueva versión de Siri más contextual, pero con la confirmación de su retraso hace que iOS 18.5 se quede en una versión bastante descafeinada.
nada. Eso sí, todavía estamos en la primera beta, así que bueno, es posible que en las próximas semanas veamos alguna que otra novedad antes de que llegue esa versión final, que yo entiendo que si Apple sigue su ritmo habitual, llegará pues en el mes de mayo. Vamos ahora con una noticia que puede tener un impacto muy serio en Apple y de hecho ya se está notando en la bolsa. El martes, Donald Trump anunció una nueva batería de aranceles que afectan directamente a la cadena de producción de muchas grandes tecnológicas y entre ellas Apple. Concretamente se van a aplicar aranceles del 10% a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos a partir de mañana, del sábado. Pero es que la cosa no se queda ahí. También han anunciado unos aranceles adicionales que han llamado recíprocos y que son bastante más altos en el caso de países claves para la producción de Apple. Por ejemplo, los iPhone fabricados en China ahora tendrán que pagar un arancel total del 54%. Luego, los productos que se ensamblan en Vietnam, como por ejemplo son los AirPods, el Apple Watch o algunos modelos de MacBook, tendrán un 46%. En India un 26% y en Malasia hasta un 24%. Vamos, que da igual por dónde intente escapar Apple, que todos los frentes están tocados. Ya sabéis que desde la guerra comercial de 2018 y con la pandemia, Apple ha intentado diversificar su producción para no depender tanto de China, pero estos nuevos aranceles alcanzan también a estos países alternativos, así que no le queda mucho margen de maniobra. Y ahora muchos os preguntaréis qué consecuencias tendrá esto. Bueno, pues que Apple va a tener que decidir si asume esos costes y reduce sus beneficios, me extraña, o si sube los precios de sus productos con todo lo que eso implica para todos nosotros. La reacción en bolsa no se hizo esperar. El mismo martes, tras el anuncio, las acciones de Apple cayeron más de un 7% y por supuesto también otras grandes tecnológicas se vinieron abajo por el miedo al efecto dominó de esta decisión. Hay quien piensa que Donald Trump podría recular o hacer excepciones, como ya pasó en su anterior mandato cuando Apple logró salvar al iPhone de los aranceles, pero esta vez, al menos por ahora, no ha conseguido ninguna exención, así que, bueno, habrá que estar muy atentos. Bueno, hablemos ahora de Mark Gurman, el cual ha compartido esta semana bastante información interesante sobre iOS 19 y más temas que comentaré después. Pero vamos a centrarnos en lo que ha contado sobre el rediseño del sistema, porque tal y como ya os venimos adelantando desde hace unas semanas, va a haber cambios bastante importantes. Según ha dicho, iOS 19 va a ser el mayor rediseño que ha recibido el iPhone desde iOS 7, que ya sabéis que fue cuando pasamos del escumorfismo a ese diseño plano y colorido que tenemos hoy en día. El enfoque principal, según Gurman, va a estar en hacer que todo sea más coherente entre iPhone, iPad y Mac. Cosas como los menús, los botones para cerrar aplicaciones, la barra de menús o el dock, que hasta ahora, tienen diferencias bastante marcadas entre plataformas, digamos que van a empezar a alinearse más. Y aquí entra en juego una de las claves del rediseño, el llamado Glass Effect o efecto de cristal, que va a estar presente por toda la interfaz. No hay imágenes todavía, solo conceptuales, pero bueno, Mark Gurman dice que este efecto será bastante llamativo visualmente y muy probablemente tendrá ese rollo medio transparente dinámico que reacciona al movimiento, como ya hemos visto en sistemas operativos como podría ser visionOS o incluso en tvOS. Eso sí, como también ha comentado, no todas las apps podrían cambiar de golpe. Lo más probable es que las aplicaciones principales de Apple sean las primeras en adaptar este nuevo look, mientras que otras podrían seguir el diseño actual durante un tiempo más. También ha dejado caer que hay apps que se van a rediseñar para ser más intuitivas, sobre todo pensando en usuarios que llegan por primera vez al ecosistema de Apple. Vamos, que no solo va a ser un cambio estético, sino también en algunos casos de usabilidad. En fin, tendremos que esperar un poquito, aunque ya va quedando menos, ya sabemos fecha, ya os lo dije la semana pasada, el 5 de junio se presentará iOS 19 junto con el resto de sistemas en la conferencia de desarrolladores. Decidme en los comentarios si tenéis ganas. Y antes de seguir contando más cosas que dijo Mark Gurman en las últimas horas, aprovechando que estamos hablando de iOS 19, ha salido esta semana un rumor bastante interesante relacionado con los dispositivos compatibles, y puede que a algunos no os haga mucha gracia. Según una fuente bastante fiable, que ya ha acertado filtraciones anteriores sobre compatibilidades, Apple estaría a punto de dejar fuera del soporte de iOS 19 a 3 modelos de iPhone muy populares: el iPhone XR, el XS y el XS Max, es decir, los iPhone que se lanzaron en septiembre de 2018. Si esto se confirma, iOS 19 estaría por tanto disponible a partir del iPhone 11 en adelante, incluyendo también los iPhone SE de segunda y tercera generación, y lo mismo con los iPhone 12, 13, 14, 15 y por supuesto los 16 y 17 que lleguen este año. En el caso del iPad, el rumor también apunta a que iPadOS 19 dejará de ser compatible con el iPad de séptima generación que fue lanzado en 2019 y que montaba el chip A10 Fusion.
Eso sí, también hay que decir que esta información choca con la que se publicó en iPhone Soft en diciembre, donde, bueno, estos decían que todos los dispositivos compatibles con iOS 18 también lo serían en iOS 19. Pero, claro, ellos también han tenido sus fallos en este tipo de publicaciones, porque en 2021 aseguraron que el iPhone 6S no sería compatible con iOS 15 y al final aguantó un año más. En fin, ¿cuántos de vosotros tenéis a día de hoy un 10R, 10S o 10S Max? Ponedlo en los comentarios. Bueno, volvemos con Mark Gurman, porque esta semana también ha estado hablando sobre algo muy ambicioso en lo que Apple estaría trabajando y que tiene que ver con el apartado de la salud. Según él, Apple está preparando su mayor apuesta en este ámbito hasta ahora con lo que define como un AI Doctor, vamos, un doctor con inteligencia artificial. En principio, esta función estaría pensada para ofrecer, digamos, recomendaciones personalizadas de salud a partir de los datos que ya recogen de dispositivos como el iPhone o el Apple Watch. La idea sería mejorar lo que ya hacen, por ejemplo, con los anillos de actividad, también el control del sueño o también la aplicación de salud, llevándolo a un nuevo nivel de personalización con inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí yo veo dos problemas. Primero, que si la IA se pasa de precavida, pues probablemente esté todo el rato diciendo consulta a un médico. Y por tanto los usuarios vamos a hacer menos caso a todo lo que nos diga, como el cuento del lobo. Y segundo, si alguna vez se pasa de lista y da una recomendación que la gente interpreta como un diagnóstico, el lío puede ser importante. Así que aquí la clave estará en ver cómo Apple lo enfoque. Si lo vende como un entrenador personal de salud, yo creo que estará bien, pero si la línea entre eso y un médico no queda muy clara, puede volverse en su contra. En fin, veremos cómo evoluciona esto, pero desde luego si hay una empresa que pueda hacerlo bien, con privacidad y responsabilidad, probablemente sea Apple. En fin, decidme en los comentarios qué os parece a vosotros y si os gustaría tener una funcionalidad así. Y cambiamos ahora de tema para hablar del iPad Pro, porque Mark Gurman también ha contado esta semana que Apple ya está probando internamente la próxima versión con chip M5. Parece que este iPad va a ser uno de los primeros dispositivos en llevar este nuevo chip de Apple y según Mark Gurman está en una fase de pruebas bastante avanzada. De hecho, todo apunta a que entrará en producción en la segunda mitad de este año, así que lo lógico sería que Apple lo lanzase entre otoño e invierno, como muy tarde en noviembre. Más allá de eso no lo veo. No se espera, por supuesto, que tenga ningún rediseño físico, así que en principio sería, digamos, un refresh centrado en especificaciones. Los nombres en clave que Gurman ha mencionado para estos modelos serían J817, J818, J820 y J821, lo que confirma que tendremos versiones tanto de 11 como de 13 pulgadas y, por supuesto, modelos Wi-Fi con conectividad celular como viene siendo habitual. También en su informe ha mencionado que Apple está trabajando en un iPad Pro con chip M6 y módem propio, pero que este no lo veríamos hasta 2027 y de paso ha dicho que los próximos MacBook Air y MacBook Pro también tendrán el chip M5, aunque sin rediseños a corto plazo. El rediseño en este caso del MacBook Pro, si todo va según lo previsto, no llegaría hasta 2026. Y bueno amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero que os haya gustado, sobre todo que os haya informado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, que ayuda muchísimo a que estos vídeos lleguen a la mayor cantidad de gente posible, que os suscribáis al canal si no queréis perderos nuestros próximos contenidos y precisamente por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar si os habéis quedado con ganas de más. Volvemos pronto aquí en La Manzana Mordida con más contenido porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.